les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Es nuevamente para nosotros un privilegio volver a estar acompañándoles hasta sus hogares, esperando en el Señor que se gocen juntamente con nosotros, también así recibiendo de la palabra del Señor. Vamos a iniciar este tiempo agradeciéndole a Él por lo que nos ha permitido hasta el día de hoy. Padre Santo, muchas gracias te damos por tus bondades y misericordias. Eres tú, Señor, el que merece toda gloria y toda honra. A ti, Señor, queremos exaltar y glorificar, Señor, porque no hay nadie como tú. Eres tú, Señor, el que ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras vidas, Señor, y también de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que están viendo esta transmisión. Eres tú el que ha tenido el cuidado, Señor, de cada uno de nosotros y cada integrante, Señor, de nuestras familias. Muchas gracias te damos a ti, Padre bueno, Padre de misericordias, por todo lo que haces en cada uno de nosotros. Queremos en esta hermosa hora honrar y glorificar tu nombre, Señor, a través de la alabanza, a través de estos cantos, Señor, que esperamos en ti, Señor, poder levantar tu nombre en alto. Padre bueno, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Acompáñenos ustedes en sus casas y esperamos que se puedan gozar juntamente con nosotros. Él nos librará.
Cordero que vino a morir por cada uno de nosotros para darnos salvación. Y estamos en sus manos y esperamos en el Señor que así sea. Porque si estamos agarrados de la mano del Señor, no debemos de temer de nada. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Amén. Él todo lo hace bien. Aquellos que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso.
como nuestro buen Dios Todopoderoso, a quien nosotros damos toda la gloria y toda la honra. Que el Señor les continúe bendiciendo y para nosotros ha sido un gran privilegio poderles acompañar. Amén. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Apiel López de Guatemala y hoy he sido invitado para compartir con ustedes acerca de el Emanuel, Dios con nosotros. Cuando hablamos de el Emanuel, de Dios con nosotros, especialmente cuando hablamos en este tiempo, en esta época de que se acerca a las celebraciones de fin de año y entre ellas la Navidad, una palabra que va a resaltar es la palabra paz. Y cuando hablamos de paz en nuestra mente occidental, el concepto de paz aparecerá relacionado con el conflicto. Es decir, donde hay conflicto se necesita paz. Esto no refleja mucho de lo que el concepto antiguo testamentario de paz nos enseña. Por ejemplo, haciendo o preparando las notas para esta conversación con ustedes, le hice la pregunta en Google: ¿qué es paz? Y estas fueron las respuestas que aparecieron inmediatamente. Situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Acuerdo para poner fin a una guerra. Eso es lo que la gente entiende o ve acerca de paz. Sin embargo, el concepto de paz que encontramos especialmente en el Antiguo Testamento es el concepto o surge de la palabra hebrea shalom, la cual puede definirse de esta manera. Shalom, que viene de una raíz que originalmente significa concluir, completar, reconciliar, equilibrar, se emplea usualmente como saludo por los judíos y su significado encierra elementos muy importantes que les explico ahora. Por ejemplo, son cosas que surgen al mismo tiempo. Cuando hay shalom, surgen estas cosas que le menciono ahora al mismo tiempo. Por ejemplo, surge el gozo, la unidad, la plenitud, la salud, la prosperidad, la paz, la cual no solamente es un estado donde no hay guerra o una ausencia de guerra, sino que también expresa la bendición de perfecta armonía y verdadera paz. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando hablamos de paz, hablamos mucho más que eso. Por eso hoy quiero llamarle a esta reflexión: Él traerá la paz. Y quiero, como punto de partida, que me acompañe a la lectura de Miqueas capítulo 5, versos 2 al 5. Y voy a estar usando en este tiempo, en esta reflexión, la versión de la Biblia de la Dios habla hoy. Dice la Biblia en esta versión de la siguiente manera: en cuanto a ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Entonces se reunirá con sus compatriotas, los israelitas que están en el desierto. El rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios. Y ellos podrán vivir en paz, porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. Y concluye esta porción, el versículo 5, con esta frase, que es el tema que quiero que conversemos hoy. Él traerá la paz. Ya les expliqué y ya le dije, pero se lo recuerdo, el concepto de paz del shalom que aparece en el Antiguo Testamento es aquellas cosas que surgen al mismo tiempo, que pasan al mismo tiempo, que encierran esto: gozo, unidad, plenitud, salud, prosperidad y paz, la cual no es solamente un estado sin guerra, sino que también expresa la bendición de perfecta armonía y verdadera paz. Con eso en mente, vamos a conjugar tres cosas que son muy importantes en este pasaje. Recuerda que empieza hablando de Belén Éfrata y está anticipando la llegada del Mesías. Ya vimos la paz por un lado y ahora quiero que hablemos del Mesías, el prometido, el ungido. Hablar de Mesías y va a hablar de que este Mesías
traerá o es el portador de la paz. En alguna versión el profeta va a decir, en algún pasaje del Antiguo Testamento va a decir, Él es el príncipe de paz. Y usando la traducción Dios habla hoy, debemos pensar en que el elegido, porque no dice el Mesías, en la Dios habla dice el elegido o el ungido, en otras versiones, traerá esta paz. Y entonces, ¿quién es el Mesías? Significa literalmente ungido. En el Antiguo Testamento aparece por lo menos 38 veces en la Biblia hebrea, y designaba al que había recibido la unción del aceite sagrado antes de comenzar una función. Y por lo menos eran dos tipos de personas o dos tipos de funciones: el sumo sacerdote o el rey, uno de los dos. El libro de Levítico lo menciona el ungimiento o la unción del elegido como sumo sacerdote, y en el segundo libro de Samuel y también en los Salmos va a aparecer el rey como un ungido del Señor. Además, como título se aplica en el texto bíblico a Abraham y a Isaac, y también se hace referencia al ungido, a alguien que no es israelita, como el rey Ciro, el rey de Persia, a quienes les fueron confinados los intereses del reino de Dios. Por lo menos así lo explica el Salmo 105 y también el capítulo 45 de Isaías. Por otro lado, cuando Dios prometió a David que el trono y el cetro se quedarían siempre dentro de su familia, el término ungido llegó a adquirir un sentido particular que representa la línea real del rey David. Y hay muchos pasajes de la Biblia que conforman eso. Los profetas van a hablar del rey y cuando hablan del rey hablan de esta línea davídica y como un libertador del pueblo de Dios. Su origen se remonta hasta días de la eternidad. Establecerá el Mesías, establecerá para siempre el trono y el rey y el reino de David, acompañado, o ese reino de David va acompañado, o la característica, la singularidad de ese reino es que es un reino de paz, pero de paz de este shalom, de ese shalom que, como ya le expliqué antes, encierra gozo, unidad, plenitud, salud, prosperidad, paz, armonía, verdadera paz. Eso es lo que significa el término shalom. Entonces, al unir estos dos conceptos del shalom y el Mesías, va a provocar en nuestra mente que se piense en un acontecimiento de gran envergadura y celebración. Este rey que va a ser portador de paz, de esa paz que ya le expliqué, y ese Mesías que había sido prometido, surge, o la idea es que surja con pompa, que surja con algo extraordinario, una celebración, una ciudad importante, una capital del mundo, algo que fuera de mucho renombre, pero la verdad que eso no sucedió así. Y todo esto nos invita a pensar en cosas extraordinarias y nos invita a reflexionar por qué no sucede de esa manera. El profeta Miqueas empieza diciendo: en cuanto a ti, Belén, Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el gobernante de Israel. No es de la capital del mundo, no es de la ciudad más grande, es de una pequeña ciudad que tiene sus particularidades, que tiene cosas que quiero compartirle ahora acerca de Belén. Hablemos entonces un poquito acerca de Belén. El nombre hebreo, Betlehem, ¿verdad? Casa de pan, literalmente significa esto. Sin embargo, el nombre que le daban los babilonios era Bit-Lahmi, que lo que quería decir es, en el idioma babilonio o babilónico, la casa de la diosa Lamhu, que era una divinidad babilónica de la creación. Es como una manera de ir entendiendo algunas cosas que van a suceder con la llegada de este Mesías prometido, que traerá, como hablamos del principio, Él traerá la paz.
Belén era una ciudad pequeña, pero fructífera. De hecho, el adjetivo que menciona Miqueas, Éfrata, significa eso, fructífero. En la Biblia, la primera vez que se menciona Éfrata o se menciona Belén, es en la muerte de Raquel, cuando Raquel da luz a su hijo Benjamín, el último de sus hijos. Aparece ahí, aunque los expertos hacen la anotación que fue de pronto un glosador tardío o un editor tardío el que agrega el adjetivo efrateo, que es el que va a aparecer hasta en el primer libro de Crónicas, muy después. Por eso se piensa que es una adición tardía, ¿verdad? Es también Belén la patria del levita anónimo contratado como sacerdote por Micá, allá en Jueces capítulo 17. De allí también, surge en Belén se da aquel evento donde aquel levita busca una esposa, ¿verdad? Y esa esposa es humillada y violada por los benjaminitas. Este hombre la hace pedazos, la manda a todos lados y sucede algo desastroso. Pero no es el tema hoy, solo mencionando la importancia que ha tenido Belén en la historia del pueblo judío. Belén también es el escenario principal donde se desarrolla la historia de Ruth, que es como la historia de un antepasado de Jesús o del linaje de David, que va a llegar en su momento a el Mesías o a Jesús. Debo decir también que Belén es famosa por ser la patria del rey David, como menciona el capítulo 17 del primer libro de Samuel. En ella el joven David fue ungido como rey, en el capítulo 16 de 1 Samuel también lo menciona. Entonces, juntemos estos tres elementos: paz, Mesías, Belén, ¿verdad? Y hagamos con eso una lectura nueva de estos versículos de Miqueas capítulo 5, versos 2 al 5. De ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Eso es lo que va a decir. Y esto lo que menciona al hablar de esa antigua familia es el linaje de David, una familia que remonta sus orígenes hasta tiempos de Jacob. En el texto bíblico, donde nace Fares de Tamar, que Fares viene a ser el hijo nieto de Judá, y de ahí empieza a surgir una familia en este contexto de Miqueas antigua, porque eran muchos años que venía ese linaje, y a eso refiere el profeta cuando dice una familia antigua. Estoy usando, otra vez le recuerdo la versión de La Dios habla hoy. Luego sigue diciendo el texto: ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Y esto es algo que tenemos que entender, porque en el momento en que está siendo escrito, o el profeta Miqueas está expresando esto, es un momento donde el pueblo de Israel está disperso, donde el pueblo de Israel parece que no tiene, o el pueblo de Dios, los judíos, Judá, el pueblo de Dios está disperso, no tiene paz, está bajo opresión, está en una situación de crisis. Y lo que el profeta está diciendo es: esto va a pasar pronto, esto es como los dolores de parto. Mientras nace el bebé va a haber mucho dolor, mientras aparece ese príncipe de paz, mientras aparece este portador de paz, como le decía, estamos hablando de Él traerá la paz. Hay esos momentos de sufrimiento. Y entonces es una buena reflexión para nosotros en este tiempo, porque estamos acercándonos a un tiempo donde de pronto nos vamos a empalagar con cuestiones de regalos, de comprar ropa, de comprar muebles, de arreglar la casa, de decorar la casa, de hacer muchas cosas que las hacemos por tradición, que las hacemos porque queremos sentir algo, pero de pronto lo que sentimos realmente es esos dolores de parto. Hay gente que en este tiempo está cargando dolor, está cargando tristeza, está cargando cosas que duelen mucho. En estos días me he enterado de la muerte de más de un amigo, de un conocido, y da mucho pesar saber que
que pues se fueron. Y éramos buenos amigos, teníamos buena comunicación, era muy amena la plática cuando estábamos juntos, y ya no están. Son esos momentos de dolor, y son momentos difíciles. Aunque haya celebración, déjeme decirle esto, aunque este fin de año esté lleno de celebración, en este mes de diciembre que usted está viendo esta transmisión, en este mes de diciembre que hay celebración, hay mucha gente con dolor. Y a ellos viene este mensaje: esto es temporal. Cuando llega el príncipe de paz, cuando llega el Mesías, cuando llega, todo cambiará, como va a continuar el texto ahora. El escenario va a cambiar. En medio de eso debemos recordar que el regalo de Dios es ese shalom, esa paz. Él es el portador de esa paz y el dispensador de esa paz. Luego dice el escritor bíblico, sigue diciendo aquí en Miqueas: entonces se reunirán con sus compatriotas los israelitas que están en el destierro. Es decir, entonces empieza un proceso de restauración. Y es algo que nosotros debemos de entender en nuestra relación con Dios. Dios no quiere dejar nada arruinado, no quiere dejar nada. Los dolores de parto no terminan con dolor, terminan con gozo. Cuando la mamá ve al niño, cuando hay ese encuentro histórico, momentáneo, trascendental de la mamá con su hijo, conociéndolo, a un ser que llevó dentro que nunca había visto y ahora lo ve, y ese gozo que provoca por dentro es extraordinario. Y es transformador. Y ese debe ser el encuentro nuestro con el Mesías. Cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos al Señor, debe provocar ese gozo, ese regocijo, aunque se esté saliendo de un proceso de dolor, aunque haya habido un proceso de dolor. La dispersión está por terminar, los dolores partos pasarán, nace la promesa, y el profeta lo expresa de esta manera: el rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios. Y ellos podrán vivir en paz, porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. Él traerá la paz. El resultado que el profeta anticipa lo vamos a dividir en 4 diferentes aspectos, por decirlo así. Número 1. En tiempos de Miqueas, nadie quería pastorear al pueblo. Nadie asumía esa responsabilidad. Y si usted es pastor como yo, nos vamos a dar cuenta que en este tiempo, aún en este tiempo de pandemia, ha sido complicado pastorear las ovejas. No nos podemos, hay difícil, un proceso difícil a veces de conexión. Y hay mucha gente que no quiere lidiar con algunas cosas de esta época, y como pastores en algún momento podríamos hacernos los desentendidos, pero Cristo, el Mesías, el portador de paz, Él viene para cuidar, para pastorear, para apacentar, para sustentar, para alimentar. Esa es la llegada del Mesías en la vida nuestra. Eso debe significar, eso es lo que nos debería importar en este tiempo, más que los regalos y las celebraciones y las comidas. Es la llegada de esa paz, de ese gozo, de esa armonía, de esa unidad, que todo llega junto con la presencia del ungido, del Mesías, del portador de paz, para nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Número 2. El pastoreo del ungido se hará con el poder y la majestad del Señor. Un poder ilimitado que pretende darle toda gloria a Dios mismo, el cual más adelante en el Evangelio de Mateo lo va a llamar Emmanuel, el Dios con nosotros. Juan va a decir el que habitó entre nosotros. Esa presencia de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones, es extraordinaria, es maravillosa, y no podemos ignorarla. Es que, mire, déjeme decirle, hablarle con honestidad, en este tiempo de celebraciones, al que menos atención se le pone es a Jesús y a Dios. Se hacen tantas cosas. Y déjeme decirle esto, lo triste no es que no le ponga atención a Dios, eso es lamentable y es
no sé, es difícil de comprender, pero lo triste es que tenemos necesidad, que estamos sufriendo, que estamos en adversidades, pero preferimos celebrar como para olvidar del dolor y no somos conscientes que hay un príncipe de paz, que hay un portador de paz que está con nosotros y quiere acompañarnos en este proceso. La llegada de este ungido del Señor Jesucristo a nuestras vidas debe ser liberadora, transformadora, extraordinaria. Por eso habla de ese poder y majestad del Señor, de ese Dios con nosotros. Tercera cosa, el pastor traerá paz y seguridad. Paz en el sentido que yo le mencionaba: gozo, unidad, plenitud, salud, prosperidad, verdadera paz. No solo ausencia de guerra, sino una completa armonía, una perfecta armonía que expresa una bendición completa, integral. Esa es la llegada. Si usted va a celebrar lo que quiera celebrar, pero no tiene esa paz, es porque no ha llegado ese Mesías a su vida y debe llegar y usted debe conocerlo. Esa es la realidad con la que debe enfrentarse a estas celebraciones. Es la presencia de ese portador de paz. Y finalmente, le dije que eran 4. El pastor, el Señor, el ungido, será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él reinará sobre todo el mundo. Así que todos van a conocer y reconocerán su poder soberano, lo cual es garantía de la seguridad que el pueblo de Dios debe tener en Él. Todos deben ser conscientes de ese poder soberano, de esa extraordinaria, maravillosa obra de Dios en la vida del ser humano. Él traerá la paz. ¿Cómo entonces podemos concluir esta reflexión? Déjeme decirlo así. La llegada del Mesías al mundo es el evento más importante y trascendental de la historia humana. Advierte un reino de gozo, de unidad, de plenitud, de salud, de prosperidad, de paz, de seguridad y de perfecta armonía. Eso significa la llegada del Mesías. Sin embargo, su llegada irrumpe en medio de la dispersión, de la injusticia, de la infidelidad de un pueblo hacia Dios y de la indiferencia al cumplimiento profético. Fueron los reyes del Oriente, los sabios de Oriente, los que tuvieron que venir a decirle al pueblo que había nacido el ungido. El pueblo no era consciente de eso. Y es triste que a veces la iglesia misma no sea consciente de esa llegada de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de ese portador de paz a nuestras vidas, a nuestra comunidad, a nuestra casa. Hoy, en este tiempo de fin de año, déjenme ser honesto, pero nos importan más los adornos, las cosas nuevas, las ofertas de Navidad, las cenas familiares, los regalos y otro montón de cosas más. Pero se nos olvida en este tiempo reconocer a nuestro pastor. Se nos olvida confiar en su poder. Se nos olvida darle la gloria a Él por lo que ha hecho, porque nos permite y nos ofrece ese shalom. Ese shalom es una propuesta de Dios en este tiempo. Es ese portador de paz. Mi oración es que el Mesías reine en su corazón, que viva en su paz, que usted sea fiel, que le glorifique en todo lo que haga, en todas las cosas, sin importar la época. No solo porque es la época de fin de año y ahora se celebra la Navidad. No, en cualquier momento ese shalom está disponible para usted y para mí, porque Él es el portador de paz que quiere tener una relación personal con usted y conmigo. Yo espero que esto nos ayude a pensar en nuestra relación con Él, a reconocerle como esa verdadera paz en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi hogar. Y no importa todo lo demás, no importa si no tengo para cenar, no importa si no tengo para estrenar, para comprar, no importa, lo que importa es que ha llegado el príncipe de paz a mi vida, a mi casa, a mi corazón. Que este fin de año usted no se olvide que hay alguien más fuerte que el dolor,
más grande que cualquier obstáculo que usted pueda tener y más poderoso que cualquier cosa difícil que usted tenga en la vida. Se llama Jesús. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que hoy quiere traerle esa paz, que es la mejor bendición que usted pueda recibir este fin de año. Gracias por estar conmigo en esta reflexión. Que Dios le bendiga y que esa paz reine en su hogar ahora y siempre. Bendiciones.